Cordial saludo, tutor. Mi nombre es César Augusto Chacón Maldonado. Y a continuación voy a explicar el sistema y servicios de transporte en la fase 4 en su conocimiento y aportes concluyentes. En la introducción vamos a ver que el transporte es un componente esencial para el desarrollo económico y logístico de un país. Esta presentación resume los principales conceptos del curso, sistema y servicios de transporte, abordando todos los modos de transporte, su infraestructura, la gestión del flujo de materiales y la cadena de suministro internacional con una propuesta final para mejorar toda la competitividad de Colombia. A continuación vamos a mirar qué es un sistema de transporte. Entonces, un sistema de transporte se basa en que es un conjunto organizado de infraestructuras físicas, medios móviles, servicios, regulaciones y tecnología que nos permite un desplazamiento de personas, inclusive materiales, mercancías e información, cartas, sobres y diferentes tipos de consignas para poder transportarlas de un lugar a otro de forma segura, eficiente y sostenible. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Hablamos de infraestructura física, que son carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas y terminales. Hablamos de medios de transporte, que son vehículos, trenes, barcos, aviones, bicicletas, etc. Hablamos de cuáles son los usuarios que pueden tomar todo ese sistema, que son pasajeros, transportistas y operadores logísticos. Servicios, se ofrecen rutas, se ofrecen horarios, frecuencias, tarifas, gestiones de carga y pasajeros. En la regulación y en el control hay normas de tránsito que se deben cumplir, políticas públicas, seguridad viales y algunos componentes de infraestructura de documentación que se deben validar. Y en los sistemas tecnológicos hablamos de GPS, sistemas de peajes, planificación de rutas y trazabilidad, algo así como un TMS para poder planificarlos. En las características esenciales hablamos de la intermodalidad, de la conectividad, de la accesibilidad y la sostenibilidad. En la intermodalidad hablamos de que es una integración entre distintos modos como marítimos, aéreos, terrestres y férreos. En la conectividad podemos hablar de una capacidad para poder unir las diferentes regiones y mercados. En accesibilidad podemos hablar de la posibilidad de que todos pueden utilizarlo, que todos los usuarios pueden llegar a acceder al servicio. Y en la sostenibilidad hablamos de que se deben minimizar los impactos ambientales. Tipos de transporte. Existen transportes terrestres, transportes marítimos, aéreos y transportes ferroviarios. En los transportes terrestres hablamos de que están incluidos, se incluyen el traslado por carreteras, por camiones, se incluyen traslados por carreteras y entre eso estamos entre camiones y buses y por vías férreas con ferrocarriles. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de transporte? Alta disponibilidad de rutas, ideal para distancias cortas y medianas, flexibilidad en horarios y rutas, costos muy moderados. ¿Cuáles serían las desventajas de utilizar este tipo de transporte? Una congestión vial mucho más alta, un mayor impacto ambiental, ¿sí? Un tipo de emisiones muy altos, una dependencia del estado de carreteras y limitaciones para carga gran volumen o peso. En el transporte marítimo hablamos de utilizar buques y embarcaciones para el traslado de mercancías por océanos, mares y ríos. Las ventajas de este tipo de transporte serían un costo muy bajo por tonelada, alta capacidad de carga, con eso podemos trasladar contenedores completos a graneles, crucial para el comercio internacional, relativamente eficiente y energéticamente. ¿Cuáles serían las desventajas? Lento en comparación con otros modos, pues esto, al trasladar todo por vía marítima, pues todo va a ser un poco más demorado. Hay mucha vulnerabilidad a condiciones climáticas, se puede llegar a perder la carga por algún tema, alguna tempestad o algún tema que se surja en el mar. Se requiere una infraestructura portuaria mucho más alta y adecuada, lo cual puede llegar a generar costos de carga y descarga logística más altos. En el transporte aéreo implica el uso de aviones para movilizar carga y pasajeros. La ventaja es una alta velocidad para poder llegar a las distancias largas entre urgentes y mercancías perecederas y en coberturas globales e internacionales. Las desventajas serían costos muy altos, capacidad limitada de carga, requiere alta logística y control aduanero, y esto puede llegar a afectar todas las condiciones y adicional a esto, las condiciones climáticas pueden llegar a afectar las normatividades estrictas. En el transporte ferroviario, moviliza grandes volúmenes de carga mediante trenes sobre rieles. Eficiente para grandes distancias y volúmenes, genera un menor consumo energético por tonelada, un menor impacto ambiental que el transporte por carretera. Y las desventajas de este tipo de transporte serían que la infraestructura es costosa y poco flexible, dependencia de rutas fijas, y hay una menor cobertura territorial que es en el transporte terrestre. Los tipos de terminales son las portuarias, las aéreas, las terrestres y las ferroviarias. En las terminales portuarias que se refieren a marítimas y fluviales son infraestructuras ubicadas en puertos marítimos o fluviales donde se reciben y se almacenan cargas.
Y las características son que están equipadas con grúas, muelles, patios, contenedores, manejan carga general a granel, sólido o líquidos y contenedores conectados con otros modos. Los ejemplos son el puerto de Cartagena y el puerto de Buenaventura. Las terminales aéreas están ubicadas en aeropuertos que permiten la movilización de pasajeros y mercancías por vía aérea. Las características son que cuentan con pistas de aterrizaje, hangares de almacenes de carga, tienen áreas de control aduanero y seguridad y transporte rápido ideal para carga perecedera y urgente. Ejemplos: Aeropuerto El Dorado en Bogotá, Aeropuerto de José María Córdoba en Medellín. Terminales terrestres son estaciones que facilitan embarque y desembarque de pasajeros o carga por carretera, principalmente buses y camiones. Las características son infraestructura básica, plataformas, parqueaderos, oficinas, coordinación de rutas intermunicipales, nacionales y urbanas y facilitan la distribución terrestre de productos. Ejemplos: el terminal de transportes de Bogotá y el terminal de carga en Medellín. Y las terminales ferroviarias son estaciones que permiten intercambio de carga a pasajeros mediante trenes. Las características incluyen andenes, patios, ferroviarios, almacenes, son claves para cargas pesadas y largas distancias, pero a su vez requieren líneas férreas conectadas con otros centros logísticos. Ejemplos: la estación de carga en La Dorada, Caldas y el corredor férreo central del país que están actualmente en desarrollo. Factores que afectan el flujo de materiales. La infraestructura, pues la calidad de las vías, puertos y terminales y medios de transporte determina qué tan rápido y seguro se pueden mover los materiales. Si hay malas carreteras, puertos congestionados, los envíos se retrasan. Normatividades. Las leyes y regulaciones que controlan el transporte del comercio y la seguridad influyen y cuándo se pueden mover los productos. Por ejemplo, una norma puede exigir que hayan controles estrictos que tomen tiempo. La coordinación operativa es la capacidad de los actores, proveedores, transportistas y almacenes para trabajar en conjunto y sin errores. Si no se comunica bien, hay una confusión en las demoras y pueden haber pérdidas. La variabilidad de la demanda: cuando la demanda cambia de forma inesperada, puede haber escasez o exceso de inventario. Esto hace que el flujo de materiales se vuelva ineficiente. En el flujo de materiales hablamos de la planificación, la recepción y control, el almacenamiento, la producción just-in-time y la distribución y la retroalimentación. La planificación es el primer paso, se calcula cuántos materiales se necesitan, cuándo y dónde se van a venir. Permite anticiparse a la demanda y coordinar con proveedores. La recepción y el control es cuando los materiales llegan, se revisa que estén completos y en buen estado. Esto evita errores y asegura la calidad desde el inicio. En el almacenamiento, los materiales se organizan y se guardan en bodegas o estanterías listos para usarse. Un buen almacenamiento facilita el acceso rápido y evita desperdicios. En la producción just in time, los materiales se usan exactamente cuando se necesitan sin acumular inventario. Reduce los costos y tiempos de muertos en la producción. En la distribución es el envío de productos terminados al cliente del mercado final. Debe ser rápido, económico y muy seguro. Y en la retroalimentación se recopila información sobre fallos, demoras o mejoras para ajustar todo el proceso. Esto permite aprender y hacer más eficiente la cadena de suministro. En el flujo de materiales versus la información, hablamos de la naturaleza, que es el físico y tangible, intangible y digital o verbal. Hablamos del contenido, que es materias primas, productos e insumos, y en el flujo de información serían los datos sobre pedidos, inventario y transporte. Hablamos en la medición, que sería el volumen, el peso, unidades, tiempo de entrega, y en el flujo de información la velocidad, la precisión y la confiabilidad. El rol en la operación, hablamos de que los flujos materiales sería el movimiento real de productos a lo largo de la cadena, y en el flujo de información hablamos de soporte para la toma de decisión y control. Y en el impacto hablamos de que afecta directamente a la producción y la distribución, y en el flujo de información afecta a la planificación, coordinación y ajustes. Los materiales se pueden tocar y mover, si no llegan a tiempo se detiene la producción, y en la información, la guía de todo el proceso, si es imprecisa, se toman pero muy malas decisiones. El Use Stamp es una estrategia de producción logística que busca recibir y usar materiales justo cuando se necesitan en la cantidad exacta, sin mantener inventarios innecesarios. El objetivo principal de esto es eliminar desperdicios y aumentar la eficiencia. Las características del Just in Time es que haya un inventario mínimo, que hayan producciones sincronizadas, que hayan relaciones estrechas con proveedores, que haya una calidad continua y un control visual de estos mismos. Los ejemplos de la aplicación hablamos, por ejemplo, en la Toyota, donde sus piezas llegan justo a tiempo para ser ensambladas. En Dell, ensambla equipos solo cuando reciben un pedido. Y en restaurantes de comida rápida preparan alimentos solo cuando se solicita el pedido. Las ventajas es un menor costo, una mayor eficiencia y evitamos un tema de desperdicio, ¿sí? Y la desventaja sería ser una alta dependencia de los proveedores y una vulnerabilidad ante los retrasos o interrupciones externas. Desafíos en la gestión del flujo.
La variabilidad de la demanda, los cambios inesperados en la cantidad o tipo de productos que requieren pueden causar escasez de materiales, exceso de inventario, desperdicio o retrasos en la producción. La solución es utilizar herramientas de pronóstico y planificación flexible. En las interrupciones logísticas hay factores como desastres naturales, huelgas o problemas de transporte que pueden llegar a frenar el flujo de materiales. La solución para eso es contar con planes de contingencia y rutas alternativas. Coordinador de actores. Falta de comunicación entre proveedores y transportistas y empresas genera muchos errores, duplicación de tareas y retrasos. La solución es usar un sistema integrado de información, un EDP, un SSM. Y en el cumplimiento normativo, seguir todas las leyes y regulaciones como el decreto 79.369 en Colombia, que es obligatorio, pero puede requerir tiempo, recursos y ajustes operativos. La solución es capacitar al personal y actualizar procesos conforme a la normativa. En la participación ciudadana en la cadena de suministro, está el involucramiento de los ciudadanos, comunidades, organizaciones sociales en las decisiones y acciones de evaluación de las actividades logísticas. La importancia es tener una transparencia, tener una inclusión, mejorar la confianza entre las empresas. Eso se puede llegar a, es donde se puede llegar a participar para poder lograr todo esto, en diagnósticos de problemas logísticos, en planificación de rutas o terminales, en monitoreo del cumplimiento de normas ambientales y de seguridad y en la evaluación de servicios de transporte público o distribución. El beneficio clave es la participación ciudadana para que la cadena de suministro sea justa, eficiente y sostenible. En la mejora continua en la cadena. La mejora continua es un proceso permanente de evaluación y ajuste de operaciones logísticas para hacerlas más eficientes, sostenibles y adaptables. ¿Cuál sería la importancia de esto? Que permita identificar errores o ineficiencias, que responda a cambios del entorno y que impulse el crecimiento competitivo a largo plazo. El impacto en las relaciones. En el gobierno garantiza el cumplimiento normativo y transparencia. En las empresas vamos a optimizar costos y tiempos y calidad de servicio. Y en la sociedad reciben mejores servicios de transporte y distribución. Y los beneficios claves que promueve la innovación tecnológica, automatizando la trazabilidad, mejora la coordinación entre los actores de la cadena, genera confianza y colaboración y aumenta la resiliencia entre ambos, entre cambios y crisis. La propuesta para mejorar la competitividad del país. Desarrollo de infraestructura municipal, construir y conectar diferentes modos de transporte por carretera, ferrocarriles, marítimos, aéreos, etc. Dos, la digitalización de la logística es implementar tecnologías que automaticen y controlen los procesos logísticos. La inversión pública-privada es fomentar las alianzas entre el gobierno y empresas privadas para financiar y ejecutar proyectos. La capacitación del talento humano es formar a los trabajadores en áreas claves como manejo logístico y tecnologías digitales. Y el quinto es actualización del marco normativo, revisar todas las normas, leyes y reglamentos del sector de transporte para adaptarlos a nuevas realidades tecnológicas. Lograr un sistema de transporte eficiente, seguro y moderno que reduzca los costos logísticos, mejore con la competitividad de nuestras empresas y conecte mejor a Colombia con los mercados globales. La conclusión es que debemos tener un transporte eficiente que impulse la productividad, que reduzca los costos y fortalezca las conexiones entre los mercados globales e internacionales en general para poder invertir en infraestructura, tecnología y capacitación. Hay una normativa moderna que es clave para que Colombia sea más competitiva y poder sostener todo esto a muy largo plazo. Eso es todo. Gracias, tutor. Hasta luego.